tal? Muy bien. Estamos listos. Bienvenidos a esta transmisión. Nos estamos conectando recién. Gracias por estar en esta transmisión en audio. Siempre la intención es hacerlo con la mayor calidad. Y estábamos haciéndolo por video, pero se cayó la transmisión. Sin embargo, para seguirnos gozando, para no perder la bendición de recibir la palabra, lo vamos a hacer por audio. Y de esa manera es más probable que estemos en una muy buena calidad y no tengamos caídas de transmisión. Les agradezco su paciencia, a la gente que está al pendiente. Saludos a Brenda Bonilla, gracias por conectarte. Brenda Luzanía, gracias por conectarte. En esta tarde, bendiciones. En este Día de las Madres tan raro, digamos, por el confinamiento. Saludos a todas las mamás que nos escuchan de todos los lados donde pueden recibir esta transmisión. Vamos a consentirlas en este día, vamos a amarles. Y muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? ¿Pueden ustedes compartir esta transmisión en audio? Y vamos a recibir la semilla de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, delante de ti, pedimos espíritu de revelación, espíritu de sabiduría. En el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y te damos toda la gloria a ti, Señor. La recibimos para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos tratando esta serie que se llama Largura de Días. Una corta introducción. En el punto número 1 tratamos que si es posible morir, es posible no morir físicamente, y la respuesta es sí. Lo tratamos en las anteriores sesiones que están en YouTube. También dijimos que las promesas no están sujetas a la experiencia humana. Cuando hablamos de larga vida, nunca nuestra base es si a alguien se le ha manifestado o no la larga vida. La promesa de Dios no está supeditada a la experiencia humana. También hablamos si 80 años es el límite, y demostramos con la palabra de Dios que de ninguna manera, que el cuerpo humano, incluso la misma ciencia enseña que puede vivir 120 años. En Génesis 6:3 dice la palabra que el hombre viviría 120 años como un estándar mínimo. Y también Moisés, Deuteronomio 34:7, Moisés vivió 120 años. Y dijimos que el oro en la palabra de Dios es llegar a la inmortalidad, como lo llegó a hacer Enoc a través de una fe extraordinaria. Y la plata dijimos que son 120 años, y arriba de 80 es el bronce, así que cada uno escoge. Vamos a tirarnos por el oro. Saludos a Marina Quirarte, gracias por conectarte en esta transmisión. Bendiciones, Marina, me da gusto encontrarte por aquí. También demostramos que la larga vida incluye bienestar total. Cuando la Biblia dice que el Señor nos va a saciar de larga vida, estamos hablando de un bienestar total. Dios no puede jugar, bromear de una fea forma con su iglesia, de decirle vas a vivir una larga vida, pero vas a estar enfermo. Mejor sería vivir corta vida. Cuando dice larga vida es salud divina. Lo incluye, es un sinónimo, va implícito. Cuando el Señor dice larga vida, no puede ser que larga vida pero mendigando. Tiene que ser larga vida con provisión de Dios. No puede ser larga vida en depresión, debe ser larga vida en paz. Entonces, la largura de días incluye, obviamente, un bienestar total. Y también hemos explicado, estoy resumiendo en esta introducción, que la fe no está peleada con el sentido común. Que hay que dormir bien, hay que comer bien. Dormir bien, alimentarse bien, tener pensamientos de paz,
¿ves? Ser paciente, hacer ejercicio. La fe no está peleada con el sentido común. Cuando hablamos de vivir una larga vida, una aclaración importante es que no vamos a tirar todo lo que se puede hacer en lo natural, como comer bien, comer saludable, incluso, ¿por qué no?, con complementos alimenticios. Tienes que complementar tu fe con el sentido común. Entonces esas son el resumen o la síntesis, la introducción de lo que ya hemos hablado en estas enseñanzas. Gracias también, Francisca. Francisca, gracias por conectarte. Dios te bendice. Gracias por conectarte. Y bueno, hoy quiero hablarles específicamente una clave para vivir una larga vida. Y creo que todos debiéramos aspirar a hacerlo porque hay promesas para esto. La clave primordial, la clave básica, la clave de cajón para vivir una larga vida es la fe, por supuesto. Fe es la clave para recibir la manifestación de cualquier promesa. Segunda a los Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, pero es por medio de nosotros, y ese medio es la fe. Gálatas 3:14 dice, para que por medio de la fe recibiésemos la promesa. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que cuando segunda a los Corintios 1:20 dice, por medio de nosotros, es por medio de nuestra fe. Todas las promesas de Dios son en Él sí. Dios siempre dice sí y amén. Por medio de nosotros, es por medio de nuestra fe. Por eso siempre enfatizamos fe, aunque ahora no voy a enfatizar esa clave para larga vida, pero sin duda alguna, vivir por fe es la clave para vivir una larga vida, pero no es la única. Yo encuentro más de 10 y vamos a tratarlas en esta serie que estamos dando. Así que vamos a aprovecharla. ¿Qué le parece si comparte esa transmisión? Porque algunos pensaban que íbamos a estar por YouTube, pero definitivamente no nos fue posible, así que puedes compartir esa transmisión, puedes invitar a alguien a esta transmisión y yo estoy compartiendo mientras estoy hablando ahora mismo, estoy compartiendo, comparte esa transmisión a personas, invita a personas a que puedan entrar a la transmisión y vamos a ser de bendición a personas con esta palabra poderosa de fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos. Muy bien. Ahora sí, vamos a compartirles esta clave que encontramos en la palabra de Dios. Te dije que yo encuentro más de 10 claves para vivir una larga vida. Más de 10 claves para vivir una larga vida. Dijimos que la determinante, la básica, es la fe. Sin embargo, ahora no voy a tratar específicamente esa clave. Vamos a ver otras claves ahora y en otras ocasiones trataremos las demás. ¿Qué les parece? Hoy quiero hablarles acerca del temor del Señor, el temor a Dios. Esa va a ser nuestro tópico en este día. Vamos a ver qué dice la palabra entre la conexión que hay entre larga vida y temor de Dios. Vamos a ver qué conexión hay cuando alguien le teme a Dios y cuando esta promesa de temer a Dios, o más bien esta condición de temor a Dios, genera en sí misma una larga vida. Proverbios 22, vamos a ver esta promesa. Proverbios 22, en el versículo 4, dice la palabra de la siguiente manera: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. 3 cosas: riquezas, honra y vida. Riquezas, o sea, prosperidad; honra, buen nombre, nada de vergüenza, sino honra; y vida, o sea, larga vida, son la remuneración, son la recompensa, quiere decir, de la humildad y del temor al Señor. O sea, que si alguien es humilde y es temeroso del Señor, la recompensa es riquezas, honra y vida, estas 3. Por lo tanto, deducimos claramente que
Largura de días es una recompensa de alguien que le teme a Dios. Hay una relación muy clara en la palabra de Dios entre temerle a Dios y largura de días. Riquezas, honra y vida son la paga, la recompensa del temor a Dios y la humildad. También encontramos en Proverbios 14, versículo 27, dice: el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios es manantial de vida. O sea, el temor de Dios es un generador de larga vida. Dice, para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, el temor de Dios te libra de las ataduras, de las cadenas del espíritu de muerte. O sea, cuando el espíritu de muerte viene a cortar tus días, una de las claves que te libra es el temor de Dios. Voy a repetir Proverbios 14, 27. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Las ligaduras de la muerte no te tocan a ti cuando andas en el temor de Dios. Ya llevamos 2 escrituras. ¿Qué te parece? 2 escrituras que denotan y demuestran claramente que cuando alguien le teme a Dios, entonces va a vivir una larga vida. Vamos a ver otra en Proverbios también. Esa es la que más me gusta del tema temor de Dios y larga vida. Proverbios 10:27. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Bueno, si tú eres una persona de fe, una persona que le ha dado a Dios y a su palabra la máxima autoridad, tú cuando lees una promesa dices, yo la recibo, la creo, entonces debes poner tu dedo en estos versículos, subrayarlos. Riquezas, honra y vida es la recompensa del temor a Dios. El temor de Dios es manantial de vida, te libra de los lazos de la muerte. Y también dijimos, Proverbios 10:27, el temor del Señor aumentará los días y los años de los impíos serán acortados. La clave en estas promesas de larga vida es el temor de Dios. Entonces, la siguiente pregunta sería, entonces, ¿qué es el temor de Dios? La primera cosa es que temor de Dios no es miedo a Dios, es respeto, es reverencia a Dios. Dios a todo lo que Él prometió dijo sí, pero uno debe temerle a Dios para larga vida. ¿Y qué es el temor a Dios? El temor de Dios es, número 1, reverenciar a Dios, un alto respeto a Dios. O sea, la gracia no es un pretexto para no reverenciar a Dios o para faltarle el respeto a Dios, de ninguna manera. Así que temor de Dios no es miedo a Dios, es respeto y reverencia. También el temor de Dios en Proverbios 8:13 dice literalmente, así literalmente, el temor del Señor es aborrecer el mal. O sea, si tú te preguntas, ¿qué es el temor de Dios? Es aborrecer el mal. A ver, vamos recapitulando. Cuando la Biblia dice, el temor del Señor aumentará los días, entonces, y si el temor de Dios en Proverbios 8:13 es aborrecer el mal, dijéramos entonces, en vez de leer, el temor de Dios aumentará los días, dijéramos, el aborrecer el mal aumentará los días. Sí, Señor, así es. El aborrecer el mal, eso es temor de Dios. Proverbios 8:13, el temor de Dios es aborrecer el mal. Ahora, ¿qué también es temor de Dios? Ya dijimos, número 1, es respeto y reverencia. Número 2, es aborrecer el mal. Y número 3, es un espíritu. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él, o sea, sobre el Mesías, la vara que brote del tronco de Isaí, espíritu
del Señor, espíritu de poder, de consejo, de inteligencia, etcétera. Pero dice espíritu de temor del Señor. O sea, el temor del Señor es un espíritu. El temor del Señor es una manifestación del Espíritu Santo. Entonces se debe pedir. El temor de Dios se debe pedir. Así como cuando hemos hablado del espíritu de disciplina que se pide, el temor de Dios se debe pedir porque es un espíritu. Por ejemplo, en Efesios 1:17, Pablo dijo, yo pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Cuando es un espíritu de parte de Dios, se pide, se demanda. Entonces el temor del Señor, ya dijimos que es respetar a Dios, reverenciarlo, también es aborrecer el mal, pero también es un espíritu. Tú puedes pedir a Dios el espíritu de temor del Señor y debes clamar por él. En Proverbios capítulo 2, vamos a ver algo acá. Dice, Proverbios 2 versículo 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Dice, si clamares a la inteligencia, la palabra clamar es el hebreo tsa, T-S-A, tsa, que es dar un grito desgarrador. O sea, clamar es mucho más que pedir. Si clamares a la inteligencia, versículo 3 del capítulo 2 de Proverbios, el 3 dice, si como a la plata la buscares, escudriñares como a tesoros, el versículo 5 dice, entonces entenderás el temor del Señor. O sea, dicho de otra manera, revelacionalmente, entonces recibirás el temor del Señor. ¿Cómo se recibe el espíritu de temor de Dios? Se tiene que clamar a la inteligencia. La inteligencia es el Espíritu Santo. Tenemos que clamar, Espíritu Santo, y tienes que clamarle, levantar tu voz. Dame, yo clamo por espíritu de temor del Señor. No solamente quiero que sea un concepto, sino quiero que sea parte de mi esencia. Tienes que clamarle al Espíritu Santo. Tienes que desgarrar tu voz, porque eso significa clamar ahí. Y entonces el espíritu de temor de Dios vendrá sobre ti y vendrá a ser parte de ti. Y tú tienes que clamar por él continuamente, y se hace parte de ti y te vas desarrollando en ese espíritu de temor de Dios y empiezas a aborrecer el mal. Empiezas a aborrecer el mal. De repente no quieres hacer aquellas cosas que hacías porque hay temor de Dios. Y recuerda que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, lo primero que hace un sabio es temerle a Dios. No es lo primero que hace un sabio, es simplemente saber mucho. Es lo primero, lo más básico, lo crucial de un sabio, el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. Ya te explicamos qué es. Ahora, ya dijimos que es respeto, reverencia, que es aborrecer el mal, que es un espíritu. Y recuerda que estamos estudiando el temor de Dios debido a que vimos 3 promesas muy claras que la larga vida depende mucho de cuánto le temes a Dios. Te quiero recordar esto porque hoy no voy a ser largo. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. ¿Ves? O sea, una recompensa que tú le temas a Dios va a ser larga vida. Proverbios 14:27, manantial de vida es el temor del Señor y te va a librar de los lazos de la muerte. Proverbios 10:27, el temor del Señor aumentará los días. Dios quiere que vivamos una larga vida. Dios no quiere que vivas una corta vida, sino no nos dijera cómo vivir larga vida. Él te está diciendo, tienes que temerme, tienes que aborrecer el mal, tienes que reverenciarme a mí, tienes que clamar por el espíritu de temor de Dios y lo recibes continuamente. Ahora, una de las cosas que me sorprendió en los últimos días
Es lo que dice Salmos 34:11. Vamos a ir ahí y vamos a entrar en esta parte clave de la enseñanza. Estamos en la parte media ya de la enseñanza. Aprende esto, es sencillo, pero hay que ponerlo en práctica. Fíjate, vamos a ver en sentidos prácticos, así como que dígame, pastor, en cuestiones muy prácticas, dígame cómo le temo a Dios. Y no te lo voy a decir yo, lo va a decir la palabra, y te va a quedar muy claro cómo es que alguien le puede temer a Dios, porque el Señor nos va a explicar. Déjame saludo acá a Laura Liaut, bendiciones, gracias por estar conectada. Gracias a todos los que se están conectando. Bueno, estamos explicando para los que recién se conectan que Dios quiere que vivamos una larga vida, y Dios siempre dice sí a sus promesas, pero todo depende de nosotros, porque Dios ya lo prometió. Dios no puede echarse hacia atrás porque es Dios de pactos, simplemente por eso. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede decir, yo te prometí esto, pero ahora no tengo ganas. No, eso es una doctrina satánica totalmente. Esa la inventó el diablo. Es como decir que Dios sería mentiroso. Dios te promete algo y luego te dice, no, ahorita no es mi voluntad para ti. Eso es totalmente satánico. Pero todo depende de nosotros. Y la clave primordial es la fe. Pero hay otras claves para vivir una larga vida. Y una de ellas es el temor del Señor. El temor del Señor. Y es lo que estamos tratando ahora. Ahora, en sentidos prácticos, en sentido muy práctico, ¿cómo es que tú le puedes temer a Dios? Mira esto. Escucha esto, es muy rico. Saca tus antenitas y pon mucha atención a esto. Salmos 34:11 dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. O sea, te va a explicar cómo se le teme a Dios, qué es el temor de Dios. Salmos 34:7, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? O sea, hay alguien que desea larga vida. El Señor mismo te está prometiendo larga vida y te dice, ¿quién es el hombre que desea vida y desea muchos días para ver el bien? O sea, no solamente es larga vida, sino bienestar. Para ver el bien es para ver el éxito. Oh, gloria a Dios. Pero voy a sacarle sangre a este versículo. Mira, voy a volver a leerlo. Dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. O sea, nos va a explicar cómo temerle a Dios, porque luego dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Mira la relación que hay entre temer a Dios y vida, larga vida. Y luego dice, ¿quién es el hombre o la persona que desea muchos días para ver el bien? Y yo ahí levanto mis dos manos y mis dos pies y yo digo, amén, yo soy ese hombre. O tú pudieras decir, yo soy esa mujer. O tú puedes decir, yo soy ese varón que deseo ver vida y deseo ver el bien en mis días. Ahora, mira el siguiente versículo. Salmos 34:13 nos va a explicar en sentido práctico. A mí me gusta que me digan cómo. Hay gente que es especialista en explicar el qué, el por qué, pero no me dicen cómo. Es como que alguien que te explica, mira, el SIDA es esto, hace esto, produce esto, viene de esto. Pero ¿cómo se quita? Pues no te explican. A mí me gusta que me digan en sentido práctico, cuando termine esta enseñanza, cómo temerle a Dios. En sentido práctico va a explicar el salmista. Salmos 34, versículo 13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahí está. 5 cosas. Ojo con esto. Refrena tu lengua del mal. 1. Apártate del mal. 2. Haz el bien. 3. Busca la paz. 4. Y 5. Síguela. Son 5 cosas. Esto es el temor de Dios en sentido práctico. Si tú dices,
pastor, yo quiero vivir una larga vida, quiero temerle a Dios, pero ahorita que termine la enseñanza, ¿cómo le temo a Dios? Refrenando tu lengua, apartándote del mal, haciendo el bien, buscando la paz y siguiéndola. ¿Ves? De esa forma tú le temes a Dios. Pero mira esto, vamos a enfocarnos en este tiempo que me queda, porque no voy a ser largo ahora, repito. Vamos a enfocarnos en el asunto de refrenar la lengua, porque dice Salmos 34, versículo 11, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Nos va a enseñar cómo temerle a Dios. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Te fijas cómo Dios mismo te promete larga vida y te enseña cómo hacerlo? Te digo esto porque la tradición religiosa te dice que no, que Dios te lleva cuando Él quiere, que tú vas a vivir corta vida, que nuestros días llegan cuando mucho 80. No. Dios prometió 120 años y te dice el Señor que si tú deseas vida y deseas muchos días para ver el bien, entonces te va a enseñar cómo temerle a Dios. Pero lo primero que te dice de temerle a Dios es guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Sencillito, pero es un desafío. Mira esto. ¿Cómo haces tú para temerle a Dios? Comienza por una sola cosa. Refrena tu lengua. Refrena tu lengua. Tenemos que santificar nuestra lengua. El apóstol Pablo dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si en una área, existe una área en la cual tú debas temerle a Dios, es en cuidar lo que sale de tu boca. Lo que sale de tu boca contamina al hombre. Lo que sale de tu boca te puede destruir, y puede destruir tu familia, y puede destruir tus mejores relaciones. Lo que sale de tu boca puede bendecirte a ti mismo, puede bendecir a tu familia, puede bendecir a tus compañeros de labor, puede bendecir a tus pastores. Lo que sale de tu boca es clave. Yo soy muy repetitivo porque he escuchado mucho acerca de esto, del asunto de la enseñanza, y a veces cuando uno ya lleva un mes repitiendo lo mismo, justo la gente empieza a agarrarle. Por eso yo soy muy repetitivo. No quiero necesariamente hablar cosas nuevas, sino lo que me interesa a mí como padre espiritual es formarte, que tú puedas aprender y que se te pueda pegar esto. ¿Ves? El temor de Dios, si tú te vas conectando, el temor de Dios es una clave determinante para vivir larga vida. Ya vimos esas promesas, ya vimos qué es el temor de Dios, pero en sentido práctico nos explica el salmista cómo es que yo le temo a Dios. Y dijo, fácil, dijo el salmista, el temor de Dios te voy a enseñar. Entonces, refrena tu lengua del mal, tus labios no hablen engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Son 5 cosas, pero la primera, lo puso en prioridad, es refrena tu lengua. Tú quieres temerle a Dios, tenle temor a Dios en tus palabras, tenle respeto a Dios en lo que dices, tenle respeto a Dios en lo que hablas. Dijo Balaam, no he de cuidar lo que el Señor ponga en mi boca. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Si hay algo dañino, dijo Santiago capítulo 3, dijo, con esta boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que son hechos a semejanza de Dios. Es clave cuidar tu lengua, porque cuidar tu lengua, cuando tú refrenas tu lengua, es un síntoma de que le estás temiendo a Dios. Te voy a hablar 7 cosas de qué tienes que cuidar tu lengua. 7 cosas. Número 1. Cuida tu lengua, refrena tu lengua de hablar incredulidad. Cuando tú dices algo contra la redención, algo contra lo que Cristo ya logró, estás hablando incredulidad. ¿Qué logró el Señor? Logró nuestra sanidad, logró nuestra justificación, aleluya, logró nuestra prosperidad, logró sentarnos en los lugares celestiales. Cuando yo hablo en contra de lo que Cristo ya logró, estoy hablando incredulidad, estoy hablando en contra de la redención, estoy hablando en contra de la sangre,
Yo no debo decir soy pecador porque estoy hablando de incredulidad, estoy hablando en contra de la sangre. Yo no debo decir estoy enfermo, estoy hablando en contra de la sangre. Yo no debo decir no tengo porque estoy hablando en contra de la provisión que el Señor ya logró. Yo no debo decir no se me pega nada, yo soy muy tonto. Estoy hablando en contra de la redención porque ya tenemos la mente de Cristo. Refrena tu lengua de hablar en contra de la redención. Refrena tu lengua de hablar incredulidad. Tenle temor a Dios en tus palabras. Cuídate de hablar incredulidad. ¿Ves? Cuídate porque en tu boca, en tus palabras, en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Ves por qué es tan importante cuidar nuestras palabras? Entonces, refrena tu lengua de hablar incredulidad. Tenle temor a Dios en eso. Si tienes ganas de decir, es que no puedo más, no lo digas, di fuerte soy. Alinea tus palabras con lo que escrito está. Esto requiere, primeramente, que tú te llenes de la palabra. Pero si no estás muy lleno de la palabra, simplemente, si no vas a bendecir, mejor no hables, simplemente quédate callado. Ahora, número 2, refrena tu lengua del engaño y la mentira. Dice la palabra que cuando le temes a Dios, dice la palabra, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. No hablen engaño. ¿Qué es engaño? Mentira. Dice la palabra en Isaías 53, se dijo de Jesús, que en su boca él nunca hizo maldad, ni en sus labios se halló engaño. Nunca mintió el Señor. Satanás es padre de mentira. El mexicano les llama mentiras piadosas. Tenemos que cuidar, refrenar nuestra lengua de hablar mentiras. No hables mentiras, no le mientas a tu hermano. Cuídate de hablar así, no seas ligero. Qué tremendo esto. Qué tremendo. Lo contrario a kabod, la palabra gloria en el hebreo, kabod es peso. Tú quieres vivir en la gloria de Dios, kabod significa peso. Y tú no puedes entender la palabra peso o pesado si no ves el antónimo, lo contrario, que es ligero. Hay gente que toma a la ligera sus palabras. Son determinantes. No hables engaño, no hables mentira. Ten temor de Dios en eso. Yo me encuentro en medio de una generación que está viviendo una falsa gracia y somos ligeros para hablar con nuestras palabras falsedad. Cuidemos nuestras palabras de decir engaños o mentiras. Pídele perdón al Señor por esto, para que vivas una larga vida. No es ligero. No estoy hablando de vivir en condenación. No estoy hablando de esas estupideces de vivir en condenación. Estoy hablando de tenerle un temor a Dios reverente. Ahora, refrena tu lengua. Número 3, de insultos. De insultar. Dijo Santiago capítulo 3. Con esta boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Me he encontrado en medio de una generación y de verdad, no lo digo porque ya llegué a un nivel alto de santidad, no lo digo así. Lo digo porque en mi espíritu esto rebota muy fuerte y tengo que decirlo. Pero me ha tocado vivir en medio de una generación que no tienen un temor a Dios. Hijos de Dios maldiciendo a personas. Hijos de Dios diciendo insultos a personas. Y dice la palabra que cuando Jesús estaba en la cruz, Él no maldecía, no amenazaba. Y fíjate su corazón, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor dice, témele a Dios, refrena tu lengua de insultos. ¿Ves? Qué tremendo esto. Somos muy dados a insultar. Cuando Satanás pone rencor, pone falta de perdón en los corazones de las personas, inmediatamente uno tiene una tentación de insultar. No sé si en todas las partes de México o en todas las partes del mundo es así, pero
Dios mío, acá en el norte esto es una cosa muy normal para los hijos del diablo. Pero esto no debe ser así en los hijos de Dios. Baste ya el tiempo pasado, dijo el apóstol Pedro, para haber vivido en la carne. Dijo el apóstol Pedro, a vosotros les parece extraño que vosotros no corráis con ellos en sus disoluciones. O sea, se tiene que notar, no nomás en el dinero o en la salud, se tiene que notar también en el amor, en nuestras palabras, que nosotros ya no somos como los gentiles que andan detrás de la carne, detrás simplemente de la sensualidad, del pecado. Y a veces nosotros minimizamos estas cosas. Gracias por la gente que está diciendo amén acá. Bendiciones. Refrena tu lengua. ¿De qué más? De gritería. Gritería. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dijo que no contristemos al Espíritu con gritería, que se aleje de nosotros la gritería. Tiene que ver la gritería también con esta ira descontrolada, con esa explosividad satánica, que puedes destruir mucho bien cuando tú estás en una ira, puedes destruir mucho bien. Todo nos ha pasado en un momento dado, pero hay gente que se le hace una práctica. El problema no es que uno lo haga, el problema es la práctica de eso. La gritería. No es un proverbio, es un versículo en Colosenses 3, donde Pablo dijo, ustedes antes eran fornicarios, idólatras, avariciosos, pero ahora dijo, dejad también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, no mintáis. Y en Efesios capítulo 5 dijo, dejen la gritería. Qué tremendo que ves hijos de Dios que operan en esto y viven como si nada. O sea, soy de la gracia y no, esto es una desgracia, no es gracia. Contristas al Espíritu Santo. No sé si es para ti importante el Espíritu Santo. No sé si te importa a ti entristecer o no al Espíritu Santo. Si te importa la persona del Espíritu Santo. Si realmente te importa, porque hay gente que dice, ¿cómo te amo, Espíritu Santo? Pero en la práctica no le aman. El Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará. Es tremendo. Entonces, cuida tu boca de la gritería. Número 5. Refrena tu lengua de maledicencias. Casi es lo mismo que insultos. Pero los insultos pueden no incluir maldiciones, ¿verdad? Por eso le dejé aparte. Cuida tu boca, refrena tu boca de maledicencias. En Efesios capítulo 5, voy a leer acá una parte. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y en Efesios 4:31 habla de, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia. Maledicencia tiene que ver con estas palabras, que tú sabes que son, hay insultos que son sin maledicencias, pero hay insultos que llevan maledicencias, que le estás rayando la madre a una persona, que le estás insultando, y tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, obviamente si tú haces eso, está claro que aunque hagas eso, si tú eres hijo de Dios, sigues siendo hijo de Dios, sigues siendo justo, pero no le estás temiendo a Dios, no vas a vivir una larga vida. ¿Ves? Hay una condición para la larga vida. Tienes que refrenar tu lengua de maledicencias. Probablemente esto en ti no genere un gloria a Dios o un amén o un aleluya, pero necesitamos oír estas cosas. Alguien lo tiene que decir. Ahora, ya dijimos maledicencias, la número 5. Refrena tu lengua, número 6, de truanerías.
¿Qué son las truanerías? Truanerías es comicidad obscena. Dice Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea que la fornicación, la inmundicia, la avaricia, que ni aun se nombre, dice. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Qué son truanerías? Los chistes obscenos, la comicidad de doble sentido que tiene que ver con lo sexual. ¿Ves? Nosotros como mexicanos, en nuestra carne, tendemos, porque culturalmente tendemos a hacer esto, desde los cómicos que hay en nuestro país, nuestra cultura, nuestros padres, el barrio, la gente, tienden a hacer esto continuamente. Y tenemos que cuidarnos acerca de esto. Tenemos que cuidar nuestra boca. Simplemente, ¿por qué? Porque se contrista el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el Señor dijo que no lo hagamos. Estamos en el nuevo pacto, ¿no? Efesios capítulo 5. Cuida tu boca de truanerías. Número 7, estoy terminando. Refrena tu lengua de chismes, de murmuraciones. Cuidemos nuestra boca de hablar mal contra nuestro hermano. En Santiago capítulo 3, Santiago da toda una explicación de la lengua, del poder de las palabras. Y empieza a hablar que nos cuidemos de los chismes, de las ofensas, de hablar contra nuestro hermano. Es terrible cuando un hijo de Dios está hablando de su propio hermano. Esto se ha perdido. Estaba hablando con un amigo y estábamos platicando acerca de esto. Tenemos que cuidarnos incluso de hablar de los políticos, de no insultar, de no hablar en contra, de no tener un corazón que está hablando en contra, los chismes. Qué feo cuando una persona está chismeando. La única vez que se abrió la tierra en la Biblia es porque se habló en contra del liderazgo. Tuviéramos que tener un miedo de hablar contra el liderazgo. Dice la palabra, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, en ese momento Moisés era quien estaba como líder. ¿Por qué no tuviste temor? A veces nos vamos de la lengua, somos ligeros y hablamos de fulano, de fulana pastora, de fulano pastor, fulano apóstol, fulano profeta. Tenemos que tener cuidado. David dijo, yo no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Yo he decidido, y si alguna vez lo he hecho, yo me arrepiento delante del Señor. Pero he decidido cuidar mi lengua, de hablar de mis colegas, de los pastores, de las pastoras. Si alguna vez yo trato un tema, es para contrastar lo que enseño versus la religión, pero no tenemos que confundir celo con chisme. Tenemos que cuidarnos de hablar chismes. Me tocó estar ministrando en una parte en Sonora. Me acuerdo que me decía una hermana, esto fue para mí impresionante. Yo dije, Dios mío, esto no. Lo que hace el lavado de un libertinaje que le metieron a la gente. Les decía yo ciertas cosas, ciertas indicaciones y me decía, es que ¿quién no murmura? Me dijo, ¿quién no murmura? O sea, todos murmuramos, o sea, todos murmuramos de los pastores, todos murmuramos de la gente. Óyeme, o sea, realmente están aceptando con una desfachatez, porque eso no es sinceridad, eso es ya ser simplemente cínico, que la murmuración es un estilo de vida. Hay gente que no mata, que no asesina, pero con sus palabras está constantemente hablando mal de todos y ya ni se dan cuenta. O sea, el chismoso, yo nunca he visto que un chismoso diga yo soy chismoso. Cuidado, porque tal vez dices, no, yo no soy. Dice la palabra que las palabras del chismoso entran como bocados suaves y penetran hasta el alma. Un chismoso es muy peligroso porque tú veías a alguien muy bien, pero llega un chismoso y te hace verlo con todos los errores.
Dice la palabra, aparta al chismoso y va a cesar la contienda. El chismoso es tan peligroso, es satánico, puede dividir. Es decir, tenemos que cuidar no solo de hablar contra los pastores, de hablar contra nuestros hermanos en Cristo Jesús. Yo hago un llamado a que tengamos temor de Dios en esto. Cuídate de hablar, o sea, de la abundancia de tu corazón habla la boca. Cuando hablas con una persona, si no tienes que hablar, porque yo recuerdo que muchas veces me encontraba con una persona y como no había que hablar, pues hablaba uno X cosa. Si no tienes nada que hablar, pues no hables. Más vale que caigas mal a que estés hablando contra tu hermano. Refrena tu lengua. ¿Por qué caímos en esto de refrenar la lengua? Porque el salmista dijo, el temor de Dios les enseñaré. Refrena tu lengua del mal. Primer cosa, si tú me preguntas a mí y me dices, ¿cómo le temo a Dios? Número 1, refrena tu lengua. No hables incredulidad, no hables mentiras, no insultes, no grites, no hables maledicencias, no digas tronerías, no chismes. Pero no lo hagas porque hay una religión que te lo impone. No. Esto debe salir desde tu corazón porque le temes a Dios. Cuidado, cuida tu lengua, hermano. Ya no voy a abundar en esto, pero el poder de las palabras es impresionante. Quiero terminar. No seamos ligeros para hablar. Si la Biblia te dice que refrenes tu lengua, es porque puedes pararla. Clama por espíritu de temor de Dios, como dije al inicio de la transmisión. Clama por este espíritu de temor de Dios en el área de tu boca. Clama, dile, Señor, dame temor de Dios en mi lengua. Reconozco que he tenido una lengua de plata, Señor. Me papalotea la lengua, Señor, ayúdame. Tremendo. Y no digas, pues yo soy así, pues yo soy de rancho, soy bien chismoso, soy mitotero. Si tú te aceptas así, entonces estás diciendo que la palabra no aplica para ti. Salmo 141, versículo 3 dice, el salmista dijo, pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. 3 claves. Refrena tu lengua, porque si te dice refrena es que puedes refrenarla. Número 2, clama por espíritu de temor de Dios en el área de tu boca. Y número 3, pide que el Señor ponga guarda sobre tu boca, o sea que te corrija. Salmo 141, 3. Pon guarda sobre mi boca. A ver, dile al Señor. Qué importante el poder cuidar nuestras palabras. Y para cerrar, esto se conecta con el tema de las finanzas. Génesis 22, 12 dice la palabra que cuando Abraham extendió el cuchillo para matar al muchacho y dar su ofrenda a Dios, dice la palabra que el Señor le dijo, ya conozco que me temes. Ya conozco que me temes. ¿Cómo saber cuando alguien le teme a Dios? Cuando es generoso. Dice la palabra que el Señor mismo le dijo a Abraham, ya conozco que me temes. ¿Cuándo? Cuando él estuvo dispuesto a ser generoso, a entregar su ofrenda a Dios. En ese caso era su hijo. Pero en nuestro caso no tenemos que entregar nuestro hijo. Él era el padre de la fe. En nuestro caso tenemos que dar diezmos, ofrendas. Yo puedo saber cuando alguien le teme a Dios, cuando es diezmador, cuando es ofrendador. Salmos 34, 9 dice que nada falta a los que le temen. El temor de Dios se relaciona mucho con el área del dar y con el área de la prosperidad. Nada falta a los que le temen. Qué bendición. Qué bendición que tú puedes temerle a Dios y te va a dar larga vida. Y puedes temerle a Dios y te va a dar abundancia el Señor. Ahora, 5 cositas en el principio del diezmo. El diezmo no es una dádiva, es un pago. No es que tú le estás dando algo a Dios. La ofrenda es una dádiva, pero el diezmo es un pago. Hebreos 7:9. Número 2, el diezmo es lo primero. Proverbios 3:9. No es de que ya pagaste esto y aquello y al último si me sobró es para Dios. No, el diezmo es lo primero. Aprende que para Dios es lo primero.
Número 3, el diezmo es intocable. Levíticos 27:30. El diezmo es dedicado, es cosa dedicada al Señor. ¿Qué es cosa dedicada? Es santo para Dios, no se toca, es intocable. Número 4, el diezmo es de todo, de todo. Trae todos los diezmos al alfolí. Una persona recientemente me preguntaba, pastor, ¿debo diezmar de esto también, de aquello? Y no le contesté en ese momento, andaba ocupado. Y luego él solo se contestó y me dijo, pues ya sé que es de todo, me dijo. Es de todo. De todo. Y número 5, el diezmo no se demora. Éxodo 22:29. No demorarás la primicia de tu cosecha. O sea, no es que tienes que acumular mucho para dar. No se trata de impresionar al hombre. Es no lo demores. Principios del diezmo. No estoy hablando incluso de la ofrenda. La ofrenda es otra cosa. Uy, la ofrenda para mí ha sido la clave. Estuve tratando en Santana en diciembre a unas personas que me decían, nosotros diezmamos, y les hablé de la ofrenda. Es que diezmar es pagarle a Dios. La ofrenda es la semilla. El diezmo es la lluvia, ¿verdad? Pero quedémonos ahora con lo básico. El diezmo. Beneficios del diezmo. Va a haber alimento en mi casa. O sea, alimento se refiere, va a haber revelación en la casa de Dios. ¿Ves? Si hay revelación, si hay palabras de vida, entonces como hay revelación, entonces va a haber prosperidad por naturaleza. Dice la palabra que las piedras preciosas, el oro, no se puede comparar a la sabiduría. Cuando hay sabiduría, cuando hay revelación, entonces va a haber finanzas. Entonces, beneficios de diezmar, va a haber revelación en mi casa. Y también va a haber alimento material en la casa. No te va a faltar a ti. Vas a abrir tu refrigerador y siempre vas a ver la provisión ahí. Hay gente que hoy la está pasando difícil. Dios es bueno y en su misericordia la extiende. Pero los que somos diezmadores y ofrendadores, hermano, no ha habido crisis. Todo lo contrario, gloria a Dios. Tremendo. Ahora, bendición número 2. Va a haber bendición hasta que sobre y abunde. Va a haber bendición hasta que sobre y abunde. Así lo dijo el Señor, Malaquías 3. Yo enseño estas cosas porque el Señor lo dijo. No porque yo lo digo. Allá peléate con el Señor. Si eres una persona que tienes problemas con esto, nomás dile, Señor, ¿por qué pusiste eso? ¿Por qué lo inventaste tú? ¿Ves? Y siempre la persona que pelea con esto es porque o no se le ha enseñado bien, ha visto malos ejemplos, o es tacaño con Dios. Una de las tres. Hay gente que ha abusado de esto, entonces la gente de repente está curada de espantos. Pero el beneficio número 2 es bendición hasta que sobre y abunde. El Señor se va a manifestar cuando uno diezma a la forma de Dios. No te va a faltar. Número 3, el devorador queda reprendido. Dice la palabra, no te va a destruir el fruto de tu tierra, o sea, tu familia. No te va a destruir tu vid, o sea, tu negocio. Cero esterilidad en tu negocio. Abundancia de bendición. Y no va a ser tocada tu familia. Yo les he contado el testimonio de un pastor que su hija, 7, 8 años, estaba en la piscina y de repente no salía la niña, no salía, se asustaron. El pastor se aventó al agua, estaba atrapada su cabello en la bomba de la alberca y con su pie contra la pared hizo fuerza, la sacó y la niña estaba totalmente inconsciente. Vinieron los paramédicos, la estaban por declarar oficialmente muerta y el pastor levantó sus manos y le dijo, Señor, tú prometiste reprender al devorador, que no me iba a destruir el fruto de mi tierra. Tú prometiste que ibas a reprender al devorador. Y empezó a clamar y la niña abrió los ojos y reaccionó. ¿Ves? Hay promesa. Por eso el diablo se emperra tanto cuando hablamos del diezmo y la ofrenda. Yo mismo he batallado con hablar estos temas en público porque el diablo se emperra, se enoja tanto, porque el diablo sabe que va a ser reprendido por Dios mismo y no te va a poder tocar. ¿Ves? Por esto eso es determinante. Por eso cuando comenzamos a hablar de esto, el diablo te pone 1000 pensamientos en la cabeza para no dar. Pero cada uno decide.
Yo, como he dicho, yo no me arriesgaría menos en estos días a andar sin diezmar y ofrendar. Y líbreme Dios a mí de manipular personas. Líbreme Dios a mí de hacer esto. No, Señor. Número 3, ya te expliqué, el devorador queda reprendido. Número 4, dice la palabra, Malaquías 3, 10, 11 y 12. Todas las naciones te llamarán bienaventurado. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo va a ver tu felicidad. Te van a decir, tú eres muy feliz. ¿Y por qué muy feliz? Porque diezmas y ofrendas, es lo que dice Dios. Porque diezmas y ofrendas, va a llegar un momento donde se va a notar la diferencia. Yo lo puedo ver en mi vida. Le doy toda la gloria a Dios que me enseñó estos principios. Tuvo muy buenos maestros en esto y nunca he olvidado este principio. Diezmos y ofrendas. ¿Ves? Y la bendición va a ser sobreabundante. Y número 5, serás tierra deseable. ¿Qué significa serás tierra deseable? Que gente va a querer sembrar también en ti. Yo vivo esto, es un estilo de vida. ¿Ves? Porque yo no ando diciendo, siembren en mí, hermanos. No, es Dios quien lo hace. Porque eres tierra deseable. Pero en tu caso, personas te van a dar también. Y no solo eso, gente querrá invertir en tus proyectos. Serás tierra deseable. Gente querrá invertir contigo. Y también significa que Dios te va a dar favor para acceder a la esfera de influencia de personas que no podías acceder. El favor de Dios es tan importante. Es lo que tenía José, es lo que tenía Daniel, es lo que tenía Esther. Gente que es muy difícil entrar en su esfera de influencia. El Señor te da favor para que puedas entrar. Estos son los beneficios de diezmar y ofrendar. Y si tú estás listo para hacerlo, hace mucho que no lo ministraba, debo ministrarlo constantemente. Si tú estás listo, yo quiero orar por ti. Simplemente dice la palabra que lo determines en el corazón. Determina una cantidad ahora que tú vas a diezmar y ofrendar. Y yo quiero orar por ti. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos de acuerdo con el cielo. Amarramos el cielo con la tierra a través de acciones de fe. Y Señor, nos ponemos de acuerdo en tu palabra, como está escrito, que no nos va a faltar alimento en nuestra casa, que va a haber bendición hasta que sobre y abunde, aleluya. Que el devorador queda reprendido, que todas las naciones nos llaman bienaventurados, que somos tierra deseable, que tú eres nuestro escudo, como le dijiste a Abraham cuando diezmó en Éxodo 15:1. Después de estas cosas, después que diezmó, tú le dijiste al Señor, tú le dijiste a Abraham, Señor, yo soy tu escudo. Y número 7, Señor, sabemos, segundo a los Corintios capítulo 9, para que estéis enriquecidos en todo. Gracias, Señor, yo lo recibo para mi vida. Y líbrame a mí de manipular jamás, Señor. Yo simplemente enseño lo que está en tu palabra. Y tu Espíritu Santo ministralo a cada persona. En el nombre de Jesús. Y que vengan estas 7 bendiciones. Y se manifiesten y nos alcancen. En el nombre de Jesús. Una evidencia que alguien le teme a Dios es que da. Ya conozco que me temes, le dijo el Señor a Abraham cuando dio. Ya conozco que me temes. Es la única parte en una reunión, como he explicado de hace años, que tú no puedes fingir. Puedes fingir que oyes una enseñanza, estás en la iglesia, pero estás tu mente en otra cosa. Puedes fingir que adoras con las manos levantadas, estar en tu mente en otra cosa, pero no puedes fingir que das. Nunca puedes fingir que das, porque es en el área de dar donde se manifiestan los creyentes. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Cuando alguien da, entonces es una evidencia que ama al Señor. Amén. Así es esto. Bendiciones a todos los que se enlazaron. Estaremos conectándonos continuamente y a la iglesia en Mexicali les anuncio que ya muy pronto estaremos reuniéndonos. Muy pronto anhelo estar ya alabando a Dios con ustedes. Y oren por nosotros, porque no se imaginan, quizá no se imaginan lo que Dios va a hacer. En estos días he estado, no me gusta anunciarle al diablo lo que voy a hacer, nomás quiero decir
que ha estado llenándome, renovándome en cuanto a la palabra, en cuanto al crecimiento, en cuanto a las formas. Y el Señor nos ha dado estrategias impresionantes. Declaro que Satanás queda sordo y ciego en cuanto a nuestras estrategias, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Yo le declaro a usted de larga vida, que vas a ver a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y que los vas a heredar en vida, con departamento, con cuenta en dólares, en el nombre de Jesús. Y una clave determinante es el temor a Dios, cuidar tu lengua, diezmar y ofrendar, en el nombre de Jesús. Bendiciones y les amo.